¿Ustedes me escuchan bien? Sí. Ya, pues. Hola. Hola, chicos. Hola. Profe, Los escucho. Un momentico, yo cuadro acá en el micrófono. Hola, chicos. ¿Ya me escuchan bien? sí, profe, antes igual se le escuchaba. Sí, todavía se escucha como rarito. Bueno, hola. Yo miro acá. ¿Ya me escuchan mejor? Sí, profe, se escucha más Ah, altito. súper, súper. Ahora sí yo también los escucho. Bueno, ya acabo de hablar a alguien y se lo escuchó súper bien. A ver quién me habla alguien diferente, a ver si lo escucho bien. Profe, ahí me escucha bien, es que de pronto puede ser mi micrófono lo que escucha mal. Sí, sí, ya ahora sí, perfecto. Ya ahora sí, perfecto, perfecto. Muy bien, cuénteme, ¿cómo le fue con los ejercicios de detención de mutaciones? Súper fáciles, ¿cierto? ¿Todos lo lograron hacer? ¿Alguien tuvo algún problema? ¿O nadie los hizo? Cuéntenme a ver. Muy bien, te asumo que todos lo hicieron y que todo les dio súper bien, ¿listo? Muy bien, entonces vamos a continuar con la parte de análisis filogenético, ¿cierto? Si me están escuchando, me confirman, porfa, para no estar hablando de pronto solo. Sí, profe. Ok, muy bien, entonces habíamos quedado en el último tema, que era el alineamiento como una herramienta para detectar diferentes tipos de mutaciones, pero además para determinar los porcentajes de identidad y diferencia entre dos secuencias génicas o proteicas, ¿cierto? Entonces, el siguiente tema son los análisis filogenéticos. Los análisis filogenéticos básicamente se fundamentan en la teoría de Darwin, ¿cierto? De la evolución, en la cual se habla de que inicialmente había una sola célula única, la cual a medida del tiempo fue incorporando mutaciones y según la exposición a diversos ambientes, esas mutaciones fueron formando las diferentes especies. Entonces, si eso es verdadero, si nosotros analizáramos un gen, podríamos ver también la historia evolutiva
de ese género o esa especie cuando analizamos su secuencia de material genético. Entonces, aquí viene un tema muy importante y es que los análisis filogenéticos básicamente son representaciones gráficas de los alineamientos. O sea que es una forma de transformar un alineamiento en un arbolito. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí un género que tiene 4 especies, ¿cierto? 4 especies. ¿Están viendo el paint? Sí, profe. Profe. Ok. Y esas 4 especies empieza la secuencia del gen que vamos a analizar, digamos que con una adenina. Entonces, el arbolito empieza así. Luego sigue una guanina en las 4 especies, el arbolito sigue lineal. Una citosina en las 4 especies, el arbolito sigue lineal. Pero en la tercera letrica, en 3 especies hay una G. Pero una de esas especies incorporó una C. Entonces el arbolito sigue derecho para 3 especies, pero la cuarta especie ya se ramificó, ¿cierto? A esto lo llamamos un evento cladogénico, que es básicamente la incorporación de una mutación en la secuencia del gen que estamos analizando en una especie que es diferente a las otras especies del género. Entonces ya aquí se forma una ramita. Por acá, las 4 especies tienen una G, una C, perdón, pero otra especie diferente a la cuarta incorporó una T. Entonces aquí siguen derecho 2, pero se ramifica la especie número 3. Luego por acá, digamos que sigue igual para todos, entonces la línea sigue avanzando y luego la especie 2 incorpora una G diferente a las otras especies que incorporan una C. Entonces ya aquí C divide la especie 2 y continúa la especie 1 solito. Y ese análisis se hace a lo largo de todo el gen Profe, para qué pena. ¿Cómo es sí, que se nombra cuando se ramifica? un evento cladogénico, que básicamente es una mutación que incorpora una especie que no tienen las demás, ¿cierto? Entonces eso hace que ella sea diferente. Serían estos punticos. Aquí tendríamos 4 eventos cladogénicos. El evento cladogénico 1, el evento cladogénico 2, el 3 y la 1 que permanece igual, ¿cierto? Entonces, si nosotros seguimos haciendo ese análisis y luego normalizamos, vamos a tener un arbolito en el cual ya tenemos separadas las 4 especies, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Entonces, miren tan bonito. Los árboles filogenéticos son representaciones gráficas de un alineamiento. Aquí todas tenían la misma letrica, aquí también, acá también, aquí sí hubo una diferencia, acá también hubo una diferencia. En estas 4 hubieron una diferencia, digamos que de aquí para adelante eran iguales todas, ¿cierto? Entonces miren que al hacer el alineamiento de la secuencia en las 4 especies detectamos estos 4 eventos cladogénicos que fueron los que dieron origen a la separación de estas 4 especies. Entonces finalmente tenemos la construcción de un arbolito filogenético en el cual se diferencia muy bien cada una de las 4 especies analizadas. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vamos a hacer el análisis de un género por primera vez, tenemos que de todo el genoma elegir un gen que represente mejor esa historia evolutiva, o sea, que tenga mutaciones que sean únicas y exclusivas de cada una de esas especies para que el arbolito pueda identificarlas y diferenciarlas perfectamente. Si hay un gen que es igualito en 2 especies, ese gen no nos serviría porque esas 2 especies serían para nosotros iguales. Entonces siempre buscar un gen que sea bastante polimórfico y que esos polimorfismos, algunos de ellos sean exclusivos para cada una de las especies que estamos analizando, ¿cierto? ¿Estamos claros hasta ahí o tienen alguna dudita? Profe, yo no escucho muy bien lo último de que hay dos especies que puedan parecer iguales. Ah, sí, mira, por ejemplo, nosotros vamos a hacer una secuencia aquí con 4 especies, ¿cierto? A, G, T, C. Entonces digamos que esta es la especie número 1, ¿cierto? Aquí vamos a colocar la especie número 2. Digamos que ella tiene una diferencia, es así, A,
A, G, A, C. Estas dos especies se podrían diferenciar entre ellas por esta mutación, ¿cierto? Pero si viene una tercera especie que es A, G, T, C, esta especie 3 se podría diferenciar de la 1. No. No se podría diferenciar porque son exactamente iguales, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros estamos haciendo una construcción de un árbol filogenético, básicamente tenemos que buscar un gen que tenga muchos polimorfismos para que pueda diferenciar todas las especies que componen ese género. Aquí estamos haciendo como un ejemplo simple con 3 o 4 especies, pero por lo general estos géneros tienen 20, 30, 40 especies diferentes, ¿cierto? Entonces, este gen daría algo como así, un arbolito con una rama donde está la especie 1 y 3, así, totalmente plano, una topología plana, y por aquí estaría como la especie 2, ¿cierto? Entonces estas dos especies serían indiferenciables entre sí, porque su secuencia génica es exactamente igual. Y lo ideal es que no quede así una topología plana como la vemos acá, sino que quede así separadita cada una de las especies entre ellas. ¿Sí te queda claro, mi chico? Sí, profe, gracias. Ok, muy bien. Entonces vamos a hacer un ejemplito práctico para que pongamos en práctica esa teoría. Entonces vamos a trabajar con un género que se llama el género Leptospira, el cual tiene alrededor de 22 especies, ¿cierto? Y esas especies se dividen en 3 grupos, unas que causan mucha patología del humano, otras que no causan patología del humano y viven en el medio ambiente, y unas que causan patología pero con una sintomatología mucho más leve. Entonces la misión es tratar de crear un análisis filogenético en el cual se identifiquen estas especies, pero que el árbol se parezca al comportamiento biológico, ¿cierto? Entonces queremos que el árbol separe las patógenas en un grupo, las intermedias en un grupo y las saprófitas en un grupo, ¿cierto? Para que se parezca muchísimo al comportamiento eh, biológico que se da naturalmente en la infección por esta especie. También ustedes pueden notar que aquí hay algo raro, ¿cierto? Aparte de las especies de Leptospira, también hay otras 2 especies, una de Leptonema ilini y otra de Turnerella parva. ¿Alguien sabe qué es eso? A esas especies se le llaman los outgroup o los grupos genéticamente relacionados. ¿Y para qué se utilizan? Si yo utilizo algo que se parezca mucho a Leptospira y eso no entra dentro del árbol filogenético, quiere decir que el gen que estamos utilizando es muy específico para este género patógeno, ¿cierto? A pesar de que yo le coloco otra espiroqueta que también es patógena, miren que ya no logra entrar al árbol. Y le colocamos una segunda especie, por lo general se utiliza una sola, pero hay gente que utiliza 2, 3, como para tratar de garantizar la especificidad del análisis, pero miren que ni Leptonema ni Turnarella logran entrar al árbol filogenético de Leptospira. Entonces eso quiere decir que el árbol es muy específico para el género y que si llegara un paciente infectado con Leptospira, entraría el árbol, pero si llega un paciente infectado con otra espiroqueta, saldría del árbol. Entonces, eso demostraría la especificidad del análisis. Entonces, claro, lo que son los outgroups o los grupos genéticamente relacionados. Muy bien. Por ejemplo, si yo fuera a hacer un árbol filogenético de Leishmania, ¿qué outgroup utilizarían ustedes? Tripanosoma. Ese mi muchacho, muy bien. Lo más parecido a una Leishmania es un tripanosoma, ¿cierto? Entonces, este sería el arbolito de Leishmania y el de tripanosoma tendría que quedar por acá afuera, ¿cierto? Muy bien. Le vamos por acá. Ay, perdón. Acá. Entonces, vamos a utilizar unas secuencias controles. Bueno, siempre que vayan a armar un árbol filogenético tienen que tener unas secuencias controles. Entonces, por ejemplo, si yo voy a analizar el género Leptospira, tengo que tener una secuencia del gen control al menos para cada una
de las especies que componen este género. Entonces debo tener cada una de esas especies con su respectiva secuencia. Entonces, el gen que vamos a analizar es el gen ribosomal 16S de esta bacteria. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Tener las secuencias controles para cada una de estas especies. Entonces, miren, aquí están todas las especies con sus secuencias controles. Ya ustedes saben cómo bajar las secuencias del NCBI. Y vamos a tener al final el outgroup que va a ser Leptonema ilini. Y también vamos a tener la secuencia problema de un paciente que aparentemente tiene leptospirosis, ¿cierto? Entonces vamos a tratar de identificar esta secuencia problema a cuál de las 22 especies de leptospira corresponde. Entonces vamos a copiar estas secuencias y vamos a abrir nuestro programita de Mega. ¿Listo? Aquí en Mega, como los árboles filogenéticos son representaciones gráficas de un alineamiento, pues, ¿qué sería lo primero que tendríamos que hacer? Mis chicos. Si los árboles filogenéticos son representaciones gráficas de un alineamiento, ¿qué sería lo primero que tendríamos que hacer? Hacer el alineamiento como la clase pasada. Exactamente, hacer el alineamiento. Entonces vamos aquí a la bolita que dice alineamiento, editar o construir un alineamiento, crear un nuevo alineamiento, ok. Vamos a trabajar en este caso con DNA, edición, pegar, pegamos las secuencias. Siempre eliminamos esta última que se mete por defecto. Le damos en la W y alinear DNA. Seleccionar todo y ok. Muy bien, y ahí terminó el alineamiento. Entonces vamos a recorrer ese alineamiento y vemos, por ejemplo, que este gen, mire que tiene regiones muy polimórficas como esta parte final, pero también tiene regiones muy conservadas, ¿cierto? Entonces miren por acá, hay regiones conservadas, regiones polimórficas. Entonces eso, por lo general, el 16S para las bacterias es muy bien marcador filogenético porque cumple con las dos características. Tiene muchas regiones conservadas para mantener la especificidad del género, pero también tiene muchos polimorfismos que nos permiten internamente diferenciar esas especies. Entonces miren que es un gen muy buen candidato. Y por lo general siempre se utiliza el 16S para procariotas. Muy bien. Entonces vamos a guardar el alineamiento en datos, exportar alineamiento, formato mega, escritorio y coloquémosle análisis filogenético leptospira. Y lo guardamos en el escritorio. Aquí si quieren le colocan un título al input, pero no es necesario. Que si codifica para proteínas, en este caso como es un 16S, es un gen estructural, no codifica para proteínas. Y listo. Entonces, hacemos el alineamiento y lo guardamos, ¿cierto? Y ya minimizamos la ventana, la segunda ventana y nos vamos para la principal. Y acá vamos a darle clic en filogenética. Aquí en filogenética existen varios algoritmos para reconstruir árboles filogenéticos. Entre ellos están estos 5 que tenemos aquí, ¿cierto? La pregunta es, ¿cuál de estos 5 yo debo elegir? Realmente lo ideal es correr el análisis con los 5 algoritmos, ¿cierto? Y una vez yo corra el alineamiento con los 5 algoritmos, miro cuál de ellos representa mejor nuestro género. Por ejemplo, en leptospira, ¿qué tendría en cuenta yo? Primero,
que me diferencie todas las especies, ¿cierto? Las 22 especies. Segundo, que el outgroup quede por fuera. Y tercero, que básicamente si yo coloco una secuencia nueva de un paciente que tenga leptospirosis, entre al árbol filogenético, ¿cierto? Otra característica que también yo podría analizar por literatura es que este género se comporta en tres grupos, ¿cierto? Los patógenos, los intermedios y los saprófitos. Entonces el árbol debe darme esa subdivisión. Si por ejemplo me crea una sola rama de especies, no estaría correcto porque esas especies son a nivel biológico un poco diferentes, ¿cierto? Entonces también evaluaría su capacidad de formar esos tres subgrupos. Entonces yo evalúo estos 5 y el que mejor me funcionó fue el segundo, el neighbor joining. Y elijo aquí en el escritorio el archivito que acabamos de crear. Y le damos OK. Entonces miren qué bonito. Aquí está nuestra reconstrucción filogenética. Entonces, primera evaluación. ¿Me separó todas las especies correctamente? ¿Qué piensan ustedes? Mis chicos. ¿Sí me separó las especies correctamente o no? ¿Hay alguna topología plana? No, no soy ninguno plano. Entonces, primer punto, chulito, ¿cierto? Separa muy bien las especies. Segundo análisis, me separó en 3 grupos o en 3 racimos las especies, las patógenas, las intermedias y las saprófitas. Sí. Sí, Correcto. Tercer análisis, el outgroup que le coloqué o el grupo genéticamente relacionado, ¿entró al árbol o quedó por fuera? quedó por fuera. Quedó por fuera. Muy bien. Entonces, este gen que estamos analizando, que es el 16S, cumple con todas las características para ser un buen marcador para el diagnóstico y la identificación de especies de este género bacteriano. Y la otra aseveración, ¿la especie problema entró al árbol o quedó por fuera? Entró al árbol. ¿Y con quién se agrupó? ¿Con qué especie se agrupó? Con Leptospira santarrosi. Y tiene un soporte de rama o una probabilidad de identificación de un 99%, entonces súper altísima, casi un 100%. Entonces este paciente estaría infectado con el género Leptospira y específicamente con la especie Leptospira santarrosi. Entonces miren qué bonito. Y ahora podemos poner bien chulo el arbolito. Entonces vamos a editarlo. Entonces vamos a editar primero los 3 grandes grupos, ¿cierto? Patógenas, intermedias, saprófitas y el outgroup. Entonces se van a parar aquí donde inicia el racimo de las especies patógenas. Y le vamos a dar aquí donde dice subtree o subárbol. Y le vamos a decir dibujar opciones. Y aquí en formato de subárbol. Aquí le vamos a colocar el nombre de ese subgrupo. Especies patógenas. Coloquémosle la rama un poquito más grandecita. Coloquémosle el colorcito, digamos, rojo, indicando que es peligro. Y vamos a colocarle un marcadorcito, por ejemplo, un cuadrito para diferenciar todas las especies de ese grupo de las demás. Y le damos OK. Entonces miren, tan bonito. ¿Sí?
nos separó todas las patógenas. Luego nos paramos aquí en el otro grupito, vamos de nuevo para el martillito, le decimos que vamos a hacer otro subárbol, aquí le vamos a colocar intermedias, vamos a colocarle también acá 3, un colorcito, vamos a colocárselo naranjadito porque tienen una peligrosidad intermedia, y coloquémosles un simbolito, por ejemplo, un circulito, y le damos OK. Entonces, miren que aquí ya nos la separa bien bonita, ¿cierto? Ahora vamos para el tercer grupo, que son las saprófitas. Entonces, de nuevo en el martillito, formato de subárbol, saprófitas, coloquémosle un colorcito verde, indicando como que no son peligrosas, ¿cierto? Y coloquémosle un triángulo, puede ser un triangulito, sí. OK, miren qué bonito va quedando el árbol. Y también demarcamos el outgroup. Aquí. O grupo no, género genéticamente relacionado. Género genéticamente relacionado. Y coloquémosle un colorcito morado. Y un símbolo diferente. Este. Okay. Entonces miren, aquí nos queda bien chulo el árbol. Y luego le colocamos un simbolito diferente a nuestra secuencia problema para diferenciarla de todas las otras. Entonces vamos aquí a dibujar, nos vamos para las patógenas. Bueno, no, aquí no. Vamos acá, vamos a colocarnos aquí en secuencia problema. Y vamos a verle aquí en su árbol. Vamos a colocarle un colorcito, digamos, rojo. Y con un símbolo diferente que no tengamos. Bueno, un cuadradito también. Y aquí, paciente, por ejemplo. Paciente. Vamos a ver cómo nos queda. Entonces, miren qué bonito. Entonces, aquí muestra que el paciente se le identificó una especie de leptospira dentro del grupo de las patógenas y que se corresponde con Leptospira Santa Rosy. Entonces, ¿sí ven qué bonitos son estos análisis? ¿Hasta ahí quedamos claros o tienen alguna pregunta? Profe, me surgió una duda. ¿Es el mismo Sí, principio que se aplica para hacer un árbol genealógico? correcto. Entonces, estas aplicaciones se pueden hacer para muchas cosas. Pruebas de paternidad, pruebas forenses, pruebas de criminalísticas, análisis genealógicos, identificación de especies microbianas como en este caso. Entonces es el mismo principio. De hecho, más adelantico vamos a ver la aplicación de estos árboles filogenéticos para esos tipos de prueba. ¿Listo? Entonces, ¿está ahora claro o alguna pregunta? No duden en preguntar lo que quieran. ¿Todo claro? Muy bien. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? El paciente se encuentra infectado con una bacteria del género Leptospira perteneciente al subgrupo de las especies patógenas, especialmente específicamente infectado con Leptospira de la especie Santa Rosy. Muy bien. Ahora, digamos que los análisis filogenéticos son
análisis bastante robustos, pero hay géneros que son muy complejos. Por ejemplo, este género de Leptospira tiene 20 especies o 22 especies, ¿cierto? Pero hay géneros que tienen 300, 400, 500, 1000 especies diferentes. Entonces, para yo diferenciar un género que tenga 1000 especies diferentes, ¿qué característica tendría que cumplir el gen? ¿Qué piensan ustedes? Tendría que ser un gen que por lo menos tuviera 1000 mutaciones diferentes y que cada una de esas 1000 mutaciones diferentes, cada una de ellas fuera única y exclusiva para cada una de las 1000 especies. ¿A ustedes les parece eso biológicamente viable o muy difícil que suceda? Pues no sé, igual 1000 mutaciones suena mucho, pero también dependería del tamaño del gen. Pero biológicamente, o sea, digamos que un gen puede tener 1000 mutaciones, digamos que es difícil, pero lo podemos encontrar, ¿cierto? Pero que cada mutación sea específica para una especie diferente, ¿eso les parece viable o poco viable? Es muy difícil encontrar un gen con esas características, ¿cierto? Entonces, en esos casos, cuando los géneros son tan complejos, por ejemplo, los murciélagos que tienen más de 1000 especies, los análisis filogenéticos se quedan un poco corticos. Entonces a alguien se le ocurrió, bueno, puede que no encuentre un gen con 1000 especies diferentes, con 1000 mutaciones diferentes y que cada una de esas mutaciones sea específica para una especie de ese género. Pero ¿qué tal si utilizó el poder de discriminación no de un gen, sino de 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta que logre obtener las 1000 mutaciones específicas para las 1000 especies, ¿cierto? Entonces aquí se creó un nuevo análisis filogenético que se llama el análisis tipo MLST o como su nombre lo indica en inglés, MLST, secuenciación en tándem de múltiples locus. Y básicamente lo que hace este análisis es analizar no solo un gen y sus mutaciones, sino varios genes. Entonces, por ejemplo, en el género Leptospira para identificar las especies con el 16S es suficiente, ¿cierto? Entonces, con el me disculpan un momentico, por un segundito, no me demoro. Hola, muchas gracias por la esperita. Entonces, aquí digamos que vamos a utilizar el poder discriminativo de varios genes. Entonces, digamos que tenemos el gen 1, ¿cierto? Ese gen 1 incorpora o tiene 200 mutaciones. Pero este género Leptospira ya no lo vamos a evaluar a nivel de especie, sino a nivel de serotipos. Y este género Leptospira tiene alrededor de 300 serotipos diferentes. ¿Será que yo con un gen que tiene 200 mutaciones puedo diferenciar estas 300 especies o serovariedades, perdón? ¿Qué creen ustedes? Mis chicos, con un gen que tiene 200 mutaciones puedo diferenciar 300 serovariedades diferentes. No, profe. Correcto, no podría. Pero ¿qué tal si yo coloco un gen 2 que tiene 30 mutaciones diferentes?
sumando el poder discriminativo de estos dos genes, ¿podría diferenciar las 300 serovariedades? No, No. Un tercer gen que tiene 40 mutaciones diferentes. ¿Será que podemos diferenciar con estos tres genes estas 300 serovariedades? tampoco. Tampoco. Si colocamos un cuarto gen y este cuarto gen tiene 40, digamos 30, para que nos dé saltico, mutaciones, ¿será que con estos cuatro genes puedo diferenciar las 300 serovariedades? Sí, profe. Ahí sí podría. Entonces miren que es como lo mismo que un análisis filogenético, sino que vamos sumando genes con sus mutaciones hasta lograr obtener al menos las 300 mutaciones que sean específicas para las 300 serovariedades y yo las pueda diferenciar, ¿cierto? Entonces ahora vienen dos términos muy claves en este análisis, que son los alelos y las secuencias tipo, ¿cierto? O las secuencias tipos o perfiles alélicos. Entonces, ¿se acuerdan por genética qué es un alelo? Las variaciones en un mismo gen. Ese es mi muchacho. Las diferentes variaciones en un gen. En otras palabras, las diferentes mutaciones en un gen. Entonces, ¿cuántas diferentes tipos de alelos tiene el gen 1? 200, ¿cierto? Entonces tiene desde el alelo 1 hasta el alelo 200. El gen 2 tiene desde el alelo 1 hasta el alelo 30. El gen 3 tiene desde el alelo 1 hasta el alelo 40. Y el gen 4 tiene desde el alelo 1 hasta el alelo 30. Entonces, cuando llega un paciente infectado con leptospira y yo quiero saber la serovariedad, entonces yo le amplifico y le secuencio estos cuatro genes. Y digo, bueno, del gen 1 tenía el alelo número 4. Del gen 2 tenía el alelo número 17. Del gen 3 tenía el alelo 29. Y del gen 4, digamos que tiene el alelo 21. Entonces, estos serían los alelos, ¿cierto? De cada uno de los cuatro genes. Y luego la suma de estos alelos sería la secuencia tipo de esa bacteria. Entonces miren que es como un código de barras 4, 17, 29, 21. Y se supone que cada una de estas cero variedades va a tener una secuencia tipo diferente. Es como yo tratar de reconocerlos a ustedes por características diferentes. Por ejemplo, alguno de ustedes está vestido de rojo, tiene zapatos verdes, es de pelo morado y de ojos azules. Entonces en el salón no hay nadie que cumpla con esas características excepto esta persona que yo estoy identificando. Acá estamos haciendo lo mismo, estamos buscando diferentes genes con diferentes mutaciones o alelos y con esa combinación de alelos yo poder identificar. Yo sé que esta persona siempre va vestida del salón de esta manera y que tiene su pelo morado y los ojos azules. Entonces es la única que tiene esas características. Entonces de esa manera yo puedo identificarla. Asimismo, esta especie es la única que tiene en el gen 1 el alelo 4, en el gen 2 el alelo 17, en el gen 3 el alelo 29 y en el gen 4 el alelo 21. Estas dos palabritas son súper claves. Alelos, secuencias tipo, ¿cierto? ¿Hasta ahí vamos claros? Profe, es que yo me confundí cuando estábamos sacando los alelos. Sí. Ok. Entonces, digamos, vamos a poner otro. Digamos que aquí tenemos el gen G1, ¿cierto? Este gen G1 tiene esta secuencia. A, T, G, C, C, T. Vamos a hacer la hipotética cortica, ¿cierto? Esta secuencia del gen G1 sería el alelo número 1, pero por allá apareció una especie que tenía una letrica diferente, ¿cierto? Entonces esta tiene esta C en lugar de esta G. Entonces queda A, T, C, C, T.
Este sería el alelo número 2, ¿cierto? Pero por acá apareció una que tenía una A, diferente a las dos primeras, ¿cierto? Aquí digamos que tiene una G, T, A, ¿cierto? Entonces este sería el alelo número 3 para el gen G1. ¿Sí te queda claro? Sí, profe, muchas gracias. Ok. Entonces, con esa teoría vamos a hacer un ejemplito práctico bioinformático para que vean que en la teoría se ve como difícil, pero realmente son súper fáciles de realizar. Entonces, muy bien. Muy bien. Entonces, aquí tenemos las secuencias. ¿Qué se dice el mouse? Me perdí el mouse. Listo. Entonces, aquí tenemos el análisis MLST, que es la tipificación de secuencias de múltiples locus. Y vemos que vamos a identificar una serovariedad de una especie bacteriana del género Leptospira. Entonces, lo primero que tiene que hacer es aislar ese microorganismo, secuenciarlo y, aparte de secuenciar, obtener la secuencia para 7 genes diferentes, porque para poder diferenciar todas esas serovariedades que componen ese género se necesitaron secuenciar 7 genes. Entonces está el gen GLMU, PNTA, SUB-A, TPIA, ¿cierto? Y los genes PFKB, MRA y KIB. Entonces, con esos 7 genes siempre hay que amplificarlos y secuenciarlos. Y a este paciente se le amplificaron y se le secuenciaron. Muy bien, entonces ahora vamos a irnos para la página. Esto se hace por un servidor web. Entonces vamos acá a Google y colocamos PAP-MLST, que es la base de datos mundial para los esquemas MLST. Entonces ingresamos acá y él nos muestra todos los alelos que tiene, todos los aislados, todos los genomas con los cuales fundamenta su análisis, y le vamos a decir que vamos a vamos a entrar a un organismo en particular. Miren la página, ingresamos a un organismo particular, de organismos, y aquí vamos a tener unas especies bacterianas, patrones, ¿cierto? Pero si ustedes bajan un poquito, aquí tiene un índice. ¿Cómo se llama la de nosotros? Leptospira, ¿cierto? Entonces ingresamos por la L y bajamos un poquito. Entonces está Lactobacillus, Lactococcus, Leptospira. Ingresamos aquí a Leptospira. Muy bien, entonces miren qué bonito. Aquí nos muestran la distribución mundial de esta bacteria, ¿cierto? Donde se han reportado casos de leptospirosis y su frecuencia. Y nos dice que este género, hay 3 personas que diseñaron esquemas para este género. Bonsil, el esquema 1, Barney, el esquema 2 y Ahmed, el esquema 3. Entonces uno podría utilizar cualquiera de estos 3 esquemas, ¿listo? Muy bien. Ahora le decimos, bueno, yo quiero tipificar mi aislado para mirar qué serovariedad es. Entonces le doy en typing. Y me salen todas estas opciones de tipificación. Entonces yo le voy a decir que voy a hacer una identificación by allele profile, o sea, una identificación por alelos, por perfil de alelos, ¿listo? Y él me pregunta, bueno, ¿qué esquema estás utilizando? ¿El 1, el 2 o el 3? Yo le digo el esquema 1. Entonces el software por defecto sabe que yo utilizo estos 7 genes. ¿Listo? Ah, bueno, pero aquí me adelanté. No empezamos por el perfil alélico porque no hemos identificado los alelos todavía. Primero los alelos, acuérdense acá. Primero hay que identificar los alelos y luego sí el perfil alélico. Entonces primero tenemos que identificar los alelos. Entonces vamos a colocarle que nos identifique mediante las secuencias que yo le coloque, me identifique los alelos. Entonces le damos aquí en Batch Sequence. Y él me dice, bueno, ¿cuál es el esquema que estás utilizando? Yo, el esquema 1. Y me dice
pega las secuencias en formato FASTA. Entonces me voy por acá, copio las secuencias de los genes, copiar, las pego aquí. Aquí ya van 4, pero recuerden que son 7. Entonces también tenemos que pegar la otra paginita. Copiar y la pegamos las otras 3. ¿Listo? Entonces, importante marcar el esquema y segundo, colocar los genes. Y le damos someter. Someter. Entonces miren que de una manera muy rápida él me identifica los alelos. Me dice, bueno, para el gen GLMU su alelo es el 1, para el PNTA su alelo es el 1, para el SUD-A su alelo es el 2, para el TPIA su alelo es el 2, para el PFKB el 10, para el MRA el 4 y para el KIB el 8. Entonces básicamente fue este pasito de acá, la identificación de los alelos. Y ahora lo que yo tengo que hacer es transformar estos alelos en un perfil alélico. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos claros o tienen alguna pregunta? ¿Vamos claros? Mis chicos. Sí, profe. Muy bien. Entonces vamos a tomarle una fotico a ese resultado para tener aquí el pastelito. Vamos a pegarlo momentáneamente por aquí para tener como el pastelito, ¿cierto? Y ahora yo le voy a decir al programa que estos son mis alelos identificados, que me dé la secuencia tipo. Entonces me voy para la página, ahora sí me devuelvo y le doy aquí, by allele profile, o una búsqueda del perfil alélico. Y él me dice, bueno, ya que identificaste tus alelos, coloca aquí el numerito del alelo. Listo. Entonces vamos a buscarlo. Sería 1122. Entonces nos vamos por acá. 1, 1, 2, 2, ¿cierto? Y nos vamos por acá 10, 4, 8. Entonces 10, 4, 8. Entonces ya tengo los alelos para cada uno de los genes, el esquema 1 y le doy en buscar. Y él me dice la combinación de esos alelos da un perfil o una secuencia tipo número 17. Y aquí me dice que puedo exportar los perfiles de este esquema, ¿cierto? Entonces de aquí puedo exportar los perfiles y él me va a bajar un documento en Excel. Entonces vamos a buscar el documento, ya yo lo había bajado. Entonces vamos por acá a programas, y lo voy a guardar por acá. Muy bien, y les baja este archivito. Listo. Entonces en este archivito está la información de todas las heterovariedades de este género Leptospira. Entonces el primer pasito que tenemos que hacer es centrarnos acá en los alelos, porque aquí hay mucha información de muchos genes, ¿cierto? Entonces me paro aquí y le hago un filtro. Entonces voy acá, le coloco un filtro. ¿Y qué secuencia tipo nos dio? ¿La número qué? 17, ¿cierto? Entonces, como nos dio la secuencia número 17, hago el filtro y le digo que quite todo y me deje únicamente la 17. Y aceptar. Entonces miren que él ya borró todos los otros aislados y me dejó únicamente el 17, que corresponde con el esquema 1, 1, 2, 2, 10, 4, 8. Entonces ya me devuelvo un poquito en la página de Excel y esto es lo que me interesa. ¿Ese aislado a qué género pertenece? Al género Leptospira. ¿A qué especie? A la especie Interrogans. ¿A qué variedad? A la Copenhageni. Y
al serogrupo icterohemorrágico. Entonces miren que identificamos género, especie, serogrupo y serovariedad de este género bacteriano. Entonces miren qué bonito y es súper fácil de hacer. ¿Hasta ahí queda claro o tienen alguna pregunta? Mis chicos. ¿Claro? ¿O alguna preguntita? Que están tan calladitos. Profe, sí, yo. En el Excel, cuando estábamos viendo lo de los alelos. Sí. Cuando usted le puso el filtro, ya aparecían solo lo de los 17, o sea, desde ahí me perdí. Entonces, ya después de eso, ¿qué era lo que tenía que mirar? Sí, tú hiciste el filtro aquí en 17, ¿cierto? Y miraste que los alelos fueran los mismos que tú encontraste, ¿cierto? Entonces simplemente en la página del Excel te devuelves para mirar la información de la serovariedad, la especie, el serogrupo y el género. Te devuelves a estas 3 columnitas. Listo, profe. Súper fácil. Sí, gracias. Ok, muy bien. ¿Alguna otra pregunta o todo claro? Muy bien. Entonces a uno de esos grupitos le va a pasar eso. A uno de esos grupitos les vamos a mandar un caso de informático que tienen que resolverlo con MLSTs. Por ejemplo, en el género Leptospira hay algo muy bonito, y es que las serovariedades se corresponden con el hospedero. Entonces, por ejemplo, hay una especie que son las bratislavas, que únicamente infectan, por ejemplo, caballos, la serovariedad pomona que infecta cerdos, la icterohemorragia que infecta roedores. Entonces, si uno descubre la serovariedad del agente infeccioso, posiblemente puede estar descubriendo el hospedero que la transmitió. Entonces les van a colocar un caso bien bonito de una finca donde hay diferentes animales y unos operarios, unos ordeñadores se infectaron con leptospirosis. Entonces quería saber esos operarios con qué, digamos, hospederos se infectaron, si con las vacas, los caballos, los roedores. Entonces en ese tipo de estudios de epidemiología molecular es súper chévere porque puede uno descubrir los reservorios que transmiten la enfermedad. Y si descubre los reservorios que transmiten la enfermedad, puede crear unas medidas de control, digamos, mucho más efectivas, porque no tendría que ir a vacunar a todos los individuos de la granja, sino específicamente a los que estén infectados con la bacteria y que estén transmitiendo la enfermedad. Entonces, ¿queda todo claro? Muy bien. Entonces, vamos a pasar a otro tema muy bonito también, que son los ensamblajes de secuencias. Entonces, todas estas técnicas de secuenciación de nueva generación, básicamente son técnicas muy bonitas que nos ayudan a nosotros a identificar, digamos, microorganismos o a secuenciar genomas, exomas, transcriptomas, pero hay un problemita. Bueno, no un problema, algo metodológico que dificulta un poquito, y es que lo ideal sería uno tener una técnica que uno tenga el ADN, ¿cierto? Y el computador con su equipo, uno pudiera meter el ADN, ¿cierto? Y que eso le entregara a uno la secuencia de nucleótidos, ¿cierto? Que uno le colocara el genoma y él, le entregara a uno la secuencia del genoma completico. O en el caso de la espectrometría de masas, que uno tuviera la proteína y el equipo de secuenciación, el espectro de masas, le entregara a uno la secuencia de aminoácidos, ¿cierto? Por ejemplo, metionina, valina, leucina, ¿cierto? Sí, metionina, valina, leucina, entregará la secuencia de aminoácidos, pero nada más alejado de la realidad. Como estos equipos no pueden secuenciar ni proteínas completas ni genomas completos, lo que hacen es fraccionarlo. Entonces, por ejemplo, si yo fuera a secuenciar un plásmido o un cromosoma circular de una bacteria,
yo lo primero que tendría que hacer sería una digestión de ese genoma en múltiples pedacitos y esos pedacitos secuenciarlos, ¿cierto? Entonces voy a obtener muchos pedacitos secuenciados. A esos pedacitos los llamamos lecturas o en inglés reads, ¿cierto? Y vamos a obtener la secuencia de cada uno de esos pedacitos. Entonces vamos a tener así, el pedacito 1 con su secuencia, el pedacito 2 con su secuencia, el pedacito 3 con su secuencia, y así sucesivamente cada uno de los pedacitos va a tener su secuencia. A esos pedacitos los llamamos lecturas o reads, ¿cierto? Por ejemplo, la plataforma Illumina secuencia alrededor de 100, 150 nucleótidos, ¿cierto? Entonces, ¿quién se acuerda qué tamaño tiene el genoma humano? Muy grande, ¿cierto? Imagínense partir el genoma humano en pedacitos de 150 pares de bases. ¿Cuántos pedacitos tendríamos? Millones de pedacitos. Entonces, ¿cómo yo armaría todos estos pedacitos? ¿Cómo haría para transformar todos estos pedacitos de secuencias en el cromosoma circular completo que yo corté? Entonces ahí vienen unas técnicas muy bonitas a nivel de bioinformática que son las herramientas bioinformáticas para hacer mapeo y ensamblaje de secuencias o reads. Entonces vamos a empezar por una facilita, que son las proteínas. Entonces miren cómo tenemos las lecturas, tenemos que hacer una agrupación de las lecturas, luego una agrupación por solapamiento, una conformación de Contig, una conformación de scaffolds, y luego obtener el genoma completo, la proteína completa o el RNA completo. Y aquí nos dan un ejemplo muy bonito de una proteína. ¿Cuál es la secuencia continua de la siguiente proteína? Y esa proteína fue secuenciada por espectrometría de masas. Entonces vamos a tomarla y vamos a tratar de armar esta proteína, ¿cierto? Entonces vamos a hacerlo de forma manual porque es una secuencia pequeñita y luego vamos a armar un genoma ya con una herramienta bioinformática más sofisticada porque vamos a utilizar un genoma que se considera uno de los más pequeños, que es el del dengue, que tiene 11.000 pares de bases, pero 11.000 pares de bases para nosotros es mucho, ¿cierto? Y eso que es uno de los genomas más pequeños. Entonces ahí sí utilizamos un programa más avanzadito. Y esta, como es tan chiquitica esta proteína, la vamos a armar con mega, ¿listo? Entonces vamos a darle mega, alinear, editar, construir un alineamiento, crear un nuevo alineamiento, ok. ¿Y cuál elijo acá, DNA o proteínas? Proteína. Proteína. Y pego mis pedacitos de proteína. Listo. Borro la última que siempre aparece por defecto. Y miren que tengo muchos pedacitos. ¿Cuál es mi misión? Tratar de ensamblar esos pedacitos para construir la secuencia completa de la proteína. Entonces, por malicia indígena, ¿ustedes qué sería lo primero que harían? En la gran mayoría de organismos, todas las proteínas empiezan por Metionina. metionina. ¿Cuáles de estos fragmentos empiezan por metionina? El primero. El primero, ¿cierto? Entonces yo por malicia indígena sé que el primer fragmento va a ser esto porque es el único que inicia por metionina. Pero también me tengo que fijar en los extremos finales porque yo no sé si eso está al derecho o al revés. Entonces se termina en A, en F, N, A, Y. Vamos por acá. V, D, N, A, Y. Ninguno termina o comienza por metionina excepto el primero. Entonces aquí viene algo muy bonito que son las escaleras moleculares. Y es
buscar yo qué regiones se solapan entre las lecturas o los reads y tratar de buscar esta forma. Aquí está el read 1, el read 2, el read 3, el read 4. Entonces tengo que buscar las regiones de solapamiento, ¿cierto? Esos pedacitos de los extremos de la secuencia que se parecen. Y unirlo, ¿cierto? A esto es lo que llamamos en los bioinformáticos la escalera molecular del ADN o de la proteína, ¿cierto? Y luego con la escalerita molecular formar la secuencia completica, ¿cierto? Como bajar, ¿se acuerdan el jueguito de Tetris? Bajar esto aquí hacia abajo para obtener la secuencia completa. ¿Hasta ahí vamos claros o alguna pregunta, mis chicos? Tienen que hablarme porque no sé si me desconectó el internet, ¿listo? ¿Está Profe, ¿me claro? podría repetir lo último, por favor? Sí, entonces, vamos a tomar todos los reads o la lectura, ¿cierto? Vamos a buscar las regiones de solapamiento entre ellas y con eso formamos la escalera molecular. Y luego ya con la escalera molecular armada, busco la secuencia consenso, que sería bajar esta secuencia hacia abajo, esta hacia abajo, esta hacia abajo y esta hacia abajo. Pero ya tendría el orden en que van, ¿cierto? Por ejemplo, esta podría ser la 4, esta podría ser la secuencia 1, esta la 3 y la 2, ¿cierto? Porque ellas quedan en desorden. Pero con las solapamiento, ya yo sé que esta es la que va primero, esta es la que va de 2, esta es la que va de 3 y esta es la que va de 4. Entonces a eso se le llama la formación de la escalera molecular. Y escalera molecular, ¿cierto? Y acá tenemos la secuencia consenso, que es cuando yo bajo todas estas secuencias para formar la secuencia de la proteína, del gen o del genoma ya completico. ¿Sí te queda claro? Sí, profe. Lo que no entiendo muy bien, o sea, es cómo se hace sobre el solapamiento, como para no decir que esa es la 1, esa es la 2, pues en el orden en que debe venir. Sí, tenemos que buscar las secuencias solapadas. ¿Qué sería una secuencia de solapamiento? Vamos a hacerle un zoom a esta secuencia de solapamiento. Sería que en la secuencia de arriba hay una A, T, G, C y en la secuencia de abajito hay también una A, T, G, C. Esa sería la secuencia de solapamiento. Una misma secuencia en las dos lecturas. ¿Sí te queda claro? Sí, profe. Muy bien. Entonces vamos a hacer eso de forma práctica. Aquí hay una herramienta muy bonita, que es esta lupita, que es un buscador de patrones. La lupita que tiene el puntico rojo, listo. Entonces vamos a decirle, bueno, búsqueme estas 5 letricas en qué otra secuencia se hallan también. Entonces miren, H, I, D, T, A. H, I, D, T, A. Primero la resaltan y luego le dan la lupita y ya queda aquí lista. Y le doy OK. Entonces miren que es como, ¿de qué color se me colocaron las 5 letricas? Amarillo. Amarillo. Entonces busco un bloquecito que se me haya colocado amarillo también en las otras secuencias. Entonces, ¿cuál se colocó amarillo? Se colocaron 5 letricas amarillas continuas. En la 6. En la 6. Entonces, con clic sostenido, arrastro el fragmento 6 hacia abajo del 1. Y me voy a parar en la primera letrica. Y le voy a dar guiones intermedios. Y la voy a ir corriendo hasta hacer coincidir los dos bloquecitos amarillos. Entonces, miren qué bonito. ¿Sí ven cómo coinciden? Y se fijan del bloquecito amarillo hacia atrás si también coincidieron. ¿Sí coincidieron o no? Sí. Entonces, esa es la secuencia de solapamiento. ¿Sí te queda claro, mi chico, ahora sí, la secuencia de solapamiento? Sí, profe, ahora sí lo entiendo bien. ¿Cuál sería el siguiente paso por lógica? Mirar los últimos 4 de esa segunda secuencia. Ese es mi muchacho súper poderoso. Cojamos 5. Y le damos en la lupita.
Se colocaron amarillos, miren que ya acá no están amarillos, acá sí. Y que otra secuencia colocó ese bloquecito de 5 amarillo. El fragmento 3. Eso, arrastro el 3 a la tercera posición y me voy con él hasta hacer coincidir los bloquecitos amarillos. ¿Coinciden o no coinciden? Coincide. ¿Y de ahí para atrás también coinciden o no? Sí. Muy bien. Entonces, miren qué bonito. Ya voy a formando mi escalerita molecular. ¿Cuál sería el siguiente paso? Hacer lo mismo con esa secuencia. Hacer lo mismo con la secuencia número 3. La buscamos. Se puso amarillita. Nos devolvemos a ver cuál de las otras se puso amarillito. ¿Cuál se puso amarillito? El 4, ¿cierto? Mirenla acá. Entonces el 4 lo subo un poquito y me lo llevo. No importa si se pasan un poquito, pueden borrar guiones intermedios. Tan, 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 tan. Eso, ¿coincidió o no coincidió? Sí, la secuencia y las que están al lado. Muy bien. Y las anteriores también. ¿Cuál sería el siguiente paso? Tomar el último fragmento de esa fila y buscarlo. Esa es mi chica superpoderosa. Buscamos el otro. Se puso amarillito. Me devuelvo. ¿Quién se puso amarillito? La 5. La 5. Entonces arrastro la 5 hacia arriba y me la llevo con guiones intermedios. Ya si ven de cómo se forma de linda la escalerita molecular. Sí, profe. Entonces me devuelvo, me pasé un poquito, no importa, puedo borrar guiones. Listo, coincidió mi cuadrito amarillo y siempre verifiquen del cuadrito amarillo hacia atrás que coincida, porque es muy raro, pero puede pasar que se les ponga el cuadrito amarillo en dos pedacitos y ustedes no sepan cuál de los dos es, entonces tienen que probar uno y si les encaja el cuadrito amarillo y no les encaja atrás es porque ese no es, entonces prueban el segundo y si les encaja el cuadrito amarillo y hacia atrás, ese sí es. Listo. Entonces, por eso es tan importante mirar del cuadrito amarillo hacia atrás que coincide. ¿Qué hago ahora? Lo mismo, ¿cierto? Busco con la lupita. Ok. Se puso amarillo. BMSI. BMC. Miren acá. BMC. Entonces subo el 7 y me voy. Me devuelvo y ahí coincidió perfecto. Miro hacia atrás, también coincide perfecto y por lógica ya este último sería el que sigue, ¿cierto? Porque ya no hay más. Pero de todas maneras es bueno colocarle el amarillito para encajarlo bien bonito. Que TNSRI. TNSRI. Ay, Dios mío. No se vaya a tildar. Se tildó. Chanfles. Esperen un momentico que. Lo que pasa es que estos programas requieren bastante como capacidad computacional y a veces estos portátiles de nosotros son medio malitos. Por eso en bioinformática se utiliza mucho servidores que tienen una capacidad de procesamiento mayor, ¿cierto? Pero eso pasa a veces, pero no siempre que se tilda. Listo, entonces se murió. Vamos a abrirlo de nuevo, yo lo hago rapidito. Ok. Proteínas, edición pegar. Vamos a armar esa escalerita rapidito. Ya cuando ustedes cogen experiencia, hacen eso súper rápido.
Listo. Y el último pedacito. ¿Qué pasó aquí? ¿Eh? ¿Qué pasó? Que falta uno. Ah, no. Ahí sí. Creo que yo. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Yo como que moví algo que no era. No me está coincidiendo el último pedacito. Yo creo que yo coloqué esta letra aquí, por error se me metió. Listo. Ahora sí. Aquí estaría listo. Pero de todas maneras, ya me quedó la duda. Vamos a acá. Será la última. NSRY. Yo veo una cosa. Una cosita. Copiar. NRSY. IFD. La secuencia está como rara. Ok. ALNQF. ALNQF. Así está al lado. Está bien. Listo. Entonces miren que ya armamos nuestra escalerita molecular. Vean qué bonita. Entonces este sería el pasito de la escalera molecular. Pero todavía no está armada la proteína completa, ¿cierto? Que sería la secuencia de consenso. Entonces aquí vamos a jugar como una especie de Tetris. Vamos a incorporar una secuencia nueva con el más. ¿Listo? Entonces esta va a ser la secuencia de la proteína completa. Entonces me voy a ir desde esta M hasta donde pueda llegar, hasta la A, le doy copiar y la pego acá abajo. Como jugando Tetris, ¿cierto? Bajé todo este bloque hacia abajo. ¿Qué harían ustedes ahora? ¿Qué sigue? Hacer otra secuencia, pero a partir del segundo fragmento, pues del fragmento 6, desde la donde tiene el mouse. Correcto. Entonces vamos desde esta A hasta la otra A. Aquí podríamos llegar, ¿cierto? Copiar y la pegamos abajito. Muy bien. ¿Ahora qué hago? Miren que el mismo programa nos va señalando. ¿Me voy desde dónde? Desde la S. Desde la S hasta donde pueda llegar, ¿cierto? Y me devuelvo un poquito y la pego aquí. Ya miren que la secuencia consenso siempre vaya coincidiendo con la de arriba, ¿listo? Para eso garantiza que no cometamos ningún error. Miren acá también se conserva. Y ahora me puedo ir desde esta L hasta esta N,
pero si miran la de abajo me puedo ir mucho más lejos, ¿cierto? Desde la L hasta, me puedo ir incluso hasta esta D. Vámonos aquí a copiar y la pegamos. Todo concuerda, todo concuerda, todo concuerda. Me voy ahorita, puedo irme este pedacito, pero más rápido si me voy con el de abajo, porque logro terminar de una. Copiar y pegar. Muy bien, entonces miren que ya tengo mi secuencia completica desde la metionina hasta el último aminoácido. Entonces ya no me sirven los fragmentos, los puedo borrar con la X. Ya cumplieron su función, que era hacer la escalera molecular. Me voy por aquí. Y tengo mi proteína completica, ¿cierto? Primera pregunta, ¿esta proteína cuántos aminoácidos tiene? Mis chicos, nos pararíamos en el último nucleótido, perdón, en el último aminoácido, y nos fijamos acá abajito donde dice site. ¿Cuántos aminoácidos tiene? 283. 283. ¿Y esta proteína quién es? ¿Qué se les ocurre a ustedes para saber qué proteína es esa? Buscarla en alguna base de datos. ¿Y cómo? La que usted nos había explicado en la primera clase, es que son tantos nombres que me olvidan. BLAST, ¿cierto? Entonces, súper bien. Le damos clic en el nombre, editar y copiar, y nos vamos para el NCBI. NCBI. Vamos aquí al BLAST. ¿Cuál de los 4 BLAST utilizo? De proteínas. El de proteínas. Pego mi secuencia. Aquí tienen que tener un poquito de cuidado porque el mega saca un formato que se llama el formato mega, que es un 0, un numeral y el nombre. Y esto acepta es formato FASTA, ¿cierto? Entonces vamos desde el 0, voy borrando y le borro también el nombre. Formato FASTA es un mayor que y el nombre. Entonces, como no sé eso qué es, proteína X. Es lo único que tienen que cambiar, el encabezado del formato. Mayor que el nombre y listo. Y borran desde el 0 para arriba. Bajamos un poquito y le damos blast. Esperemos unos segunditos mientras nos la identifica. Bajamos un poquito y nos dice que es una reductasa del género Leishmania de la especie Major, ¿cierto? Entonces miren que con el BLAST la identificamos. Y si yo les pregunto, ¿y esa proteína reductasa qué hace? ¿Qué se les ocurriría? Ya armamos secuenciamos la proteína, la ensamblamos, identificamos quién era, una reductasa de Leishmania Major. Y ahora, ¿qué hace una reductasa? ¿Qué Pues se les reducir ocurre? moléculas. No, pero no por adivinar. ¿Cómo, Pues cómo por el haría? nombre yo diría que eso. O ya tocaría buscar qué es lo que hace. Vamos a hacer un análisis bioinformático de su secuencia para mirar los dominios que contiene y qué funciones y con qué procesos moleculares está relacionada. Obviamente tú tienes razón, una reductasa reduce cosas, ¿cierto? Pero tenemos que ser bien precisos, ¿listo? Hacer un análisis de la secuencia, sus dominios y mirar cada dominio qué función molecular tiene. Entonces para eso vamos a utilizar un software que se llama el Interpro Scan.
Acá en el Interpro es súper facilito de utilizar, simplemente pegar en formato FASTA. Entonces nos vamos, yo creo que ya la tenemos copiada. Le borramos ese formato. Proteína X y le damos buscar. Y ya él va a ser bien bonito. Nos va a hacer el análisis de toda la secuencia de la proteína. Se demora un poquito en el análisis, pero démosle tiempito. ¿Cómo les está pareciendo todas estas herramientas? ¿Sí les ha gustado todo lo que podemos hacer con ellas o no? Sí, profe, la verdad pues, son bastantes cosas, pero a mí me pareció muy interesante. Y miren que en los laboratorios clínicos de ahora casi todos están tratando de implementar los métodos de diagnóstico, de secuenciación de genomas, exomas, y todas estas herramientas básicamente siempre necesitan un microbiólogo que sepa de bioinformática para que pueda ensamblar los genomas, anotarlos, buscar las mutaciones, ¿cierto? Entonces se está convirtiendo en algo muy importante para nuestra carrera. Claro, un cuadernito Blast sirve para buscar, Mega sirve para hacer árboles filogenéticos, alineamientos para buscar mutaciones, Interpro para buscar la función de las proteínas. Y hace como un resumencito y se lo aprende fácil. Así como cuando estudiamos por los parciales. Bueno, como eso se demora un poquito, no, ya terminó. Eso queda mal. Cuando salga el chulito es que ya terminó. Entonces le dan clic aquí en el resultado y miren qué cosa tan espectacular. Ay, bueno, para esta proteína no hay. No, esperen, yo veo. Sí, ya, no había cargado. Entonces miren acá, me muestra los dominios. Tiene un dominio NAT oxidorreductasa. Si yo quiero saber, y también tiene un dominio aldoketorreductasa, yo, bueno, ¿y esos dominios qué hacen? Entonces le doy clic por aquí y me dice, la familia aldoketorreductasa incluye un número de eh, monómeros relacionados de NADPH dependientes de oxidorreductasas, como loas reductasas de aldehídos, aldosas reductasas, y me da toda la descripción y básicamente toda la información de ese dominio. Y si me devuelvo un poquito, me dice que ¿cuál es la función molecular? Esta proteína tiene una actividad oxidorreductasa, no está restricta a ningún componente celular y actúa independientemente, no está relacionada a ningún proceso biológico. Y si quiero saber un poquito más de la función molecular, me meto acá y me llevo al Gene Ontology. Y ahí en el Gene Ontology me va a dar toda la información de esta actividad oxidorreductasa. Entonces dice que está relacionada con la catálisis de una reducción-oxidación, una reacción de oxidorreducción. Es una reacción química reversible, ¿cierto? Y me da toda la descripción aquí de ese proceso en el cual participa. Entonces, miren qué bonito. Y aparte me da toda esta información que está acá.
Entonces, de esa manera puedo saber la función biológica o la función molecular de la proteína. ¿Sí les queda claro hasta ahí? Incluso me dice ese dominio en qué posición está. Entonces, la posición 27 a la 270. ¿Sí les queda claro cómo utilizar el Interpro? Sí, profe. Muy bien. Y ahora, ¿qué tal si lo complicamos? No, ¿cuánto era la proteína que medía? Medía 283 aminoácidos, ¿cierto? ¿Qué tal si nos las complican y nos dicen, no, no me arme una proteína, sino que ármeme el genoma del virus dengue que tiene 11.000 pares de bases? Ahí sí nos demoramos como las 2 horitas de la clase, ¿cierto? Entonces, gracias a Dios, ya existen muchas herramientas bioinformáticas súper poderosas que nos hacen ese trabajo. En menos de un segundo, nosotros nos demoramos como 20 minutos armando la proteína y van a ver que estos softwares se demoran segundos en armar la proteína o el genoma. Entonces, vamos a ver si lo encuentro aquí o si no, buscamos la guía. El algoritmo se llama CAP3 de el servidor Pravi. Empezaremos el Interpro, el NCBI, eso, que vaya un poquito más rápido. Esperemos que nos abra la página que está como lenta. Está como lentejo el internet. ¿Ya me están escuchando bien, cierto? Sí, profe. Sí, está como lentico. Yo miro a ver si con el link abre más rápido. ¿Será que sea en mantenimiento de la página? Vamos a ver. O le cambiaron el URL. A veces esas páginas entran en mantenimiento y dejan de funcionar un día y al otro día vuelven y funcionan. Esperemos a ver si sí entran. Es como en mantenimiento. Bueno, vamos a tener que saltarnos el Pravi. Última intentada. Bien. Bueno, está el ensamblaje de genomas. Queda por ahora suspendido. Pam, 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 pam. Muy bien. La última intentadita. Ay, no, no quiere. Está en mantenimiento. Ya veo por acá.
No es normal que se demore tanto, entonces está en mantenimiento. Muy bien. Entonces, continuemos. Para la otra clase hacemos el ensamblaje, ¿listo? De genomas. O si no, traemos un programa, lo instalamos y lo hacemos con un programita. Vamos ahora con la espectrometría de masas. La espectrometría de masas son como los equipos de secuenciación de nueva generación, pero de las proteínas, ¿cierto? Y para este es el equipo, no lo ve como muy enredadito, ya se está viejito, pues, pero hay otros más bonitos ya, más actuales. Hay que actualizar la diapositiva. Masas, mostrarle unos bien chulos. Como así, miren qué bonitos. Ya son más sofisticaditos. A ver, este, por ejemplo, miren ese tan bonito. Entonces ya son más o menos como así, más automatizados. Entonces, básicamente, estos espectrómetros de masa, miren ese también tan bonito. ¿Cierto? Son equipos súper costosos, entre 1.000 y 2.000 millones de pesos, pero si uno hiciera como la descripción más simple que uno pudiera hacerle a un espectrómetro de masas, es que es una balanza súper sofisticada de miles de millones de pesos, ¿cierto? Donde tiene la capacidad de pesar moléculas muy pequeñitas. Entonces, las proteínas tienen una característica particular y es que sus aminoácidos, esta es la tabla periódica de los aminoácidos, tienen una masa monoisotópica diferente. Entonces, si ustedes miran la masa monoisotópica, por ejemplo, de la alanina es 89, pero de la leucina 131.1, de la treonina 119, de la lisina 146. Entonces, imagínense que a mí me colocan una misión. Usted me va a identificar el nombre de todos los estudiantes de molecular, pero usted lo único que va a tener diferencial en ellos, les vamos a colocar a todos un uniforme, a todos muy similares, pero lo único que ellos tienen de diferente es que cada uno pesa diferente. Juanita pesa 50 kilos, Gabriela pesa 22 y así sucesivamente. Entonces el peso molecular se vuelve en una característica que me permite a mí identificar cada uno de los aminoácidos. Entonces, si yo tengo una balanza superpoderosa que puede pesar cosas muy pequeñas y cada aminoácido tiene un peso diferente, ¿será que yo puedo identificar los aminoácidos o no? ¿Ustedes qué piensan? Por el peso, sí, pero si le dan el peso total de la proteína, no sería como más difícil. Vamos a mirar. Entonces, en los procesos de secuenciación de proteínas, nosotros vamos a hacer el siguiente proceso. Entonces tenemos la proteína. Como habíamos dicho, lo ideal sería un equipo que tomara la proteína y la secuenciara, pero no existe. La fragmentamos con unas proteasas y con esas proteasas se forman péptidos, ¿cierto? Y esos péptidos se colocan en el espectrómetro de masas. ¿Cierto? Y el espectrómetro de masas tiene dos cosas. Una que es un HPLC, que es un equipo que se utiliza para separar moléculas de acuerdo a su tamaño, entonces las va a separar por tamaños. Entonces digamos que pasan por un capilar y se van a separar. Las más pequeñitas migran más rápido, ¿cierto? Y son pasadas al espectrómetro de masas. Y en ese espectrómetro de masas se le mide el peso a cada péptido. Entonces lo que dice el compañerito es correcto. Este péptido tiene valina, leucina y metionina. ¿Cuánto pesaría ese péptido? ¿Cuál sería el peso molecular? La suma de las masas
de esos 3 aminoácidos. Valina, 117.1, leucina, 131.1 y metionina de la señora metionina, 149. Entonces, este péptido va a pesar la suma de estos 3. Entonces, este péptido sumaría 117.1 más 131.1 más 149, que sería igual a 397.2. ¿Será que yo no puedo deducir la combinación de aminoácidos con este valor? ¿O sí podría deducir la composición de aminoácidos? ¿Qué opinan No ustedes? necesariamente porque otros aminoácidos pueden dar esa misma suma. No, porque todos tienen pesos diferentes. No hay una forma que dé lo mismo si cada uno tiene pesos diferentes. ¿Sí me hago entender? Si hubiera algún aminoácido que tuviera el mismo peso molecular, al combinarse con otro podría dar el mismo valor o la misma suma. Pero si todos tienen masas diferentes, ¿sería posible tener la misma suma? Pues es que uno puede obtener un resultado con diferentes números. O sea, yo no tengo 10 solo sumando 5 más 5. Por eso, pero si tú, digamos, tenemos 10 fichas, ¿cierto? Del 1 al 10. Cada una tiene un valor, 1, 2, 3, 4, hasta el 10, ¿cierto? Tú puedes sumar 10 obteniendo, digamos, 5 más 5, 7 más 3, ¿cierto? Pero las combinaciones que se forman en los péptidos hacen que tú no tengas un valor, digamos, comparando solo dos valores, por ejemplo 5 más 5 o 7 más 3, sino que siempre vas a tener más valores combinados y esos valores combinados hacen que la probabilidad de que el número no quede igual sea muy bajita, casi nula. ¿Sí me entiendes? Que tú vas a tener 20 aminoácidos con 20 pesos diferentes y vas a tener péptidos que no tienen 2 aminoácidos o un aminoácido, sino una combinación de un gran número de aminoácidos. ¿Y te queda claro? Sí, profe. Muy bien. Entonces, mediante los pesos moleculares puedo deducir la composición del péptido, pero igualmente no sé si esto está al derecho, si está al revés y en qué posición está. Y ya ustedes hicieron el proceso de ensamblar la proteína, ¿cierto? Formando la escalerita molecular y formando la secuencia consenso. ¿Listo? Entonces, cuando el equipo uno lo que le da son unos espectros de masa, que son unos palitos, una gráfica con muchos palitos. Y ese palito tiene ese valor acá, 397.2. Entonces miren el trabajo tan complejo que sería tomar esta masa, convertirla a aminoácidos y luego esos aminoácidos convertirlos en un péptido y luego ese péptido buscarle otros péptidos que tengan secuencias solapantes, ensamblarlo y armar la proteína. Luego identificarla mediante BLAST y luego identificar su función biológica mediante Interpro. Y luego una partecita que vamos a hacer más adelante, ubicar esa proteína en una ruta metabólica mediante el software KEGG. Entonces todo este proceso se llama un proceso de deconvolución de espectros de masa, ¿cierto? Hasta llegar a la proteína, a su función biológica y a la ruta metabólica en la cual participa. Entonces es un proceso que se vuelve un poquito complicado y mucho más
si vamos a analizar un proteoma. Por ejemplo, una bacteria puede tener hasta 3000 y punta de proteínas diferentes. Entonces, hacer todo ese proceso se torna muy complicado. Entonces, por eso se crearon diferentes programas bioinformáticos para identificar las proteínas de una manera más rápida, ¿cierto? ¿Está todo claro? ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Mis chicos. ¿Está claro? Sí, profe. Muy bien. Entonces, vámonos para acá y vamos a utilizar un programa que se llama el Mascot. ¿Listo? Entonces se van para Google. Local Mascot, Bioinformatic Tools. Matrix Science. Bien. Y le decimos Mascot Database Search y buscar en la base de datos de Mascot. No, aquí. En el servidor del Mascot. ¿Listo? Aquí le vamos a decir que vamos a hacer una búsqueda por huella dactilar o huella molecular, ¿cierto? Y le damos aquí abajito donde dice realizar búsqueda. Muy bien. Aquí ya es súper fácil. El nombre, el email. Buscamos, por ejemplo, el email, un título, por ejemplo, proteína X. Y aquí abajito seleccionamos el archivo. Súper fácil. Entonces, ¿cómo es un archivo de espectrometría de masas? Por ejemplo, este que dice ejemplo masas. Vamos a abrirlo. Ustedes miren tan bonito, este es el archivo. Y básicamente, ¿qué es? Puras masas moleculares. ¿Sí ven? Puras masas moleculares y con estas masitas es con lo cual vamos a tratar de identificar la proteína. Entonces el programa toma todas estas masas, las convierte en aminoácidos y luego busca en una base de datos de proteínas a qué proteínas se pegan esos pedacitos. Entonces vamos para acá, seleccionar archivo, ejemplo masas, abrir y le damos iniciar búsqueda. Entonces ya está corriendo y esperemos un minutico mientras termina. Entonces miren qué bonito. Aquí nos dio el resultado y nos dice que lo más probable es que esta proteína sea una queratina del tipo 1 del citoesqueleto. Entonces nos ingresamos aquí en el primer resultado, que es el que tiene el score más alto. Y él nos dice, vea, tomamos todos estos pesos moleculares, los transformamos en aminoácidos y al buscar estos aminoácidos se pegaron a esta proteína. Entonces aquí nos muestra cómo se pegaron esos aminoácidos a la proteína. ¿Listo? Obviamente, esto es como una secuenciación un poquito malita porque apenas logró cubrir un 9%, pero lo ideal es que alcance a cubrir entre el 70 y el 100% de la proteína. Vamos a buscar acá un resultado bien bonito en imágenes. Vamos a buscar uno bien bonito. A ver, a ver, a ver. No hay ningún resultado increíble. A ver.
Bien, miren aquí, por ejemplo, aquí se logró una cobertura del 53%. Y miren que se puso rojo muchas más partes de la proteína. Entonces, de esa manera, uno logra identificar mediante los espectros de masa qué proteína es. Es como si hiciéramos un blast, pero con pedacitos de proteína, ¿cierto? Y miráramos esos pedacitos a qué proteína se pegan. Entonces, es súper fácil de realizar este ejemplo de espectrometría de masas. Ya el Interpro, ya saben cómo analizarlo. Muy bien, yo creo que ya no nos da tiempo para otro software más. Entonces, ¿tienen alguna pregunta hasta ahí o les quedó todo claro? Mis chicos. Todo claro, profe. ¿Sí? De todas maneras, ya yo les envié la clase, ¿cierto? Con la clasecita, traten de hacer el ejercicio nuevamente ustedes para que practiquen y tengan muy en cuenta los temas que les corresponden, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, a los que les toque ensamblar una proteína, repasan la parte de ensamblaje, los que les toque hacer la búsqueda de una función biológica de una proteína, repasan el Interpro, ¿cierto? Entonces, dependiendo del caso que les haya tocado, asimismo, van practicando las herramientas que les van a servir para solucionar los casos bioinformáticos. Y bueno, mis chicos, si no hay ninguna pregunta, entonces nos vemos el martes a las 8 de la mañana, ¿cierto? Sí, profe. Ok, bueno, que tengan un bonito día y nos vemos el martes. Hasta luego, profe.